Vamos a echar ahora una mirada al pasado porque ya van 205 años desde el inicio de la independencia y tenemos por eso en el estudio a Marcos Marín, nuestro especialista, para platicar sobre este proceso independiente y bueno, ver con ojos más científicos qué es lo que podemos aprender de este proceso. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Muy amables. Pues cuéntanos un poquito cuál es el contexto de esta celebración, qué estamos festejando. Bueno, conmemoramos 205 años del inicio del movimiento independentista que inició en septiembre de 1810 y que es la consecuencia, a su vez, ¿verdad?, de 2 años de muchas dudas, de muchas divagaciones en un imperio español que se ha desplomado por la invasión napoleónica a España y que durante 2 años los territorios de América están a la expectativa de saber cómo se van a desarrollar los acontecimientos. El rey legítimo ha abdicado y entonces el argumento de que el lazo con el rey se ha roto es un camino jurídico para hablar de la independencia. Pero los realistas y los peninsulares en América lo han intentado evitar, hasta que en septiembre de 1810 el padre Hidalgo lanza un movimiento libertario. Respecto a un mal gobierno, que era el mal gobierno peninsular, que viene de 2 años de perder la guerra contra Francia y que es capaz de firmar la paz y a lo mejor entregar Nueva España como botín de guerra. Es a lo que le teme Miguel Hidalgo, fundamentalmente. Bueno, y aparte hay una concepción un tanto errónea de la independencia en aquel momento, porque quizás a veces creemos que México era independiente en primera a partir de 1910, lo cual pues no es necesariamente cierto, no empezó la independencia. Y por otro lado, bueno, pues tendemos a creer que los criollos de aquel entonces querían fundar una república independiente, que tampoco era necesariamente el caso, en principio, ¿no? Es correcto, la idea era una de dos, o crear una especie de monarquía americana que no corriera la misma suerte de España al hundirse bajo la bota de Napoleón, o en su defecto, crear una especie de nación que aguardara el trono de Fernando VII, que si no hallaba un lugar en Europa podía pasar a América. Y estos criollos que se sienten españoles americanos consideran que pueden salvar la monarquía desde la expectativa de este continente. Marcos, eso sucedía en Hidalgo, pero ¿qué estaba pasando en la Ciudad de México? Bueno, la Ciudad de México invariablemente ha sido una ciudad conservadora, la verdad es que esto de liberal le viene de poco, pero es una ciudad que aguarda siempre lo que pasa en las provincias. No por nada alguien decía, quien se queda con la Ciudad de México se queda con el país entero, aunque hoy realmente ni política ni geográficamente eso es cierto, pero en su momento así se veía. Y en un momento determinado también la capital pues está a la expectativa. A 8 días del levantamiento de Hidalgo, ya en las actas del Cabildo de la Catedral se condena el movimiento libertario. Esto nos habla de que en solo 8 días se supo perfectamente lo que había ocurrido, de forma tal que la capital siempre fue reacia a lo que pasaba en provincias. Ahora hay una tesis histórica que dice que no, que la Ciudad de México era una ciudad bastante proclive a la independencia, pero esto no es necesariamente del todo cierto. Bueno, y ahí valdría la pena preguntar cómo era el México de aquel entonces, ¿no? O la Nueva España, digamos, porque cómo era la sociedad, cómo eran las costumbres, qué se pensaba. Bueno, uno observa 3 cosas. Existe desde luego un clasismo muy fuerte, un clasismo marcado por la raza, porque las castas, las mezclas de pueblos aborígenes han generado una exclusión social. Hay unos criollos que son excluidos del gobierno desde los tiempos de Carlos III, que señala que solamente los puestos de América pueden ser ocupados por españoles peninsulares. Entonces son criollos que no hallan un lugar ni en una sociedad donde no acaban de integrarse, donde tienen ya una conciencia americana, se llaman españoles americanos, ya no españoles a secas, y unos peninsulares que retienen el poder político y económico y religioso, y que de alguna manera durante 3 siglos han logrado cohesionar distintos pueblos y distintos territorios para formar lo que ahora se llama la monarquía hispánica. Esta monarquía hispánica que bien que mal articula todos estos elementos y hacen del país un país con 6 millones de habitantes para 6 millones de kilómetros cuadrados, lo cual es una inmensidad de territorio, y que sin embargo con esta poca población es muy marcado las diferencias sociales. Aún así, la Nueva España es el mejor virreinato de los americanos, es el más poblado, el más estructurado, y de alguna forma México nació a la vida independiente con más ventajas que Centro y Sudamérica, después de todo. Y bueno, que también ya lo hemos dicho que somos una nación relativamente joven, ¿no? Es correcto. Así es. Ya trayéndonos, ya regresando al presente, ¿cómo es este desfile de las fiestas patrias? Pues no se había visto antes la cancelación de la cena, ¿no? Después del grito de independencia. ¿Cuál es el mensaje que nos está dando el gobierno y qué vamos a esperar en estos días? Bueno, el desfile data del siglo XIX, pero ya desde los primeros años de la Primera República, con Guadalupe Victoria,
había decretos que retomaban las celebraciones que de forma clandestina se habían hecho durante la Guerra de Independencia, conmemorando el 16 de septiembre. En los primeros decretos de la Primera República se dice o se pide a la gente que adornen sus casas, sus pórticos, que pongan banderas, que pongan los colores patrios. Entonces la gente siempre fue participativa de las fiestas patrias. A partir de mediados del siglo XIX comienzan pequeños desfiles militares que siempre iban más en favor de los bandos que estaban gobernando el país. Y solamente a partir de los años 30 del siglo pasado se hace un desfile institucional. Hay que señalar que, por ejemplo, en las fotos del Porfiriato, el desfile corre en sentido inverso al que vemos hoy. Entra por la calle de Tacuba y sale por lo que es ahora Pino Suárez, y a partir de los años 30 hace el sentido contrario, que es el que ahora conocemos. Tiene como elementos interesantes que participan las tres fuerzas armadas que conforman el ejército mexicano, y desde luego también los últimos años algo muy interesante, las tropas extranjeras que invitadas nos recuerdan que México es un país convocante y que por lo tanto a las naciones amigas, ¿por qué no hay que darles un espacio en el desfile, que además creo que la gente lo aplaude? Sí. Es verdad que un recuerdo que tengo es hace 20 años justamente, con la crisis del 94, el presidente Zedillo canceló también la celebración, aunque fue un poquito más pródigo, porque señaló que habría reparto de chicles y de bebidas en el Palacio Nacional. Ahora parece que no habrá nada, y es una pena porque el argumento ha sido austeridad, pero México es un país rico y creo que bien administrado daría para eso y más. Me temo que sí. Sí. Bueno, eso es un buen mensaje. Ya para terminar, Marcos, ¿alguna última observación, algún último punto que quieras mencionar? Pues simplemente que las fiestas patrias son una ocasión en la que el pueblo de México defiende sus espacios públicos y privados. Quien acuda mañana al desfile verá que es un carnaval, la gente lo vive, se disfraza, es algo muy popular. El desfile es militar, pero el público es muy participativo, y esto nos recuerda que es el espacio del pueblo de México. Es un espacio bien ganado a punta de todo, y que la verdad es que a pesar de los pesares no nos queda más que decir viva México. Exacto, mucha gente dice que no hay que celebrar, pero no. Hay que celebrarlo. Pero como Es no, y correcto. sin este país no seríamos quienes somos, ¿no? Porque Entonces, si no lo dejamos que lo hagan otros, los chinos o los rusos o los extraterrestres, no, nos toca a nosotros Por decir supuesto. viva México. Muchísimas gracias. Qué buenas palabras, Marcos. Claro. Muchísimas gracias, de verdad. Encantado, claro que sí. Gracias por esto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.